¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, estamos ya aquí a puertas prácticamente del cambio de mando en Chile y vamos a conversar con una persona que es profesor de Derecho en la Universidad de Chile. Y además fue parte de la convención que fracasó para cambiar la Constitución. Vamos a hablar con Fernando Atria. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí en Última Mirada. No, muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. Encantado. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta que lo voy a hacer con la mejor de las intenciones. ¿Sirvió de algo estas dos intentos de cambiar la Constitución si es que efectivamente el país dijo no las dos veces? O sea, yo creo que debía servir de algo y no. El resultado de ambos intentos nos deja un poco en la misma situación, en algún sentido, o agravada, porque yo creo que la misma situación de crisis de legitimación de las instituciones, que es lo que yo creo que estamos viendo, y que es un proceso largo que tiene, yo diría algo así como 20 años de desarrollo, pero con una solución menos, ¿no? Porque evidentemente ya la solución de una discusión constituyente, etcétera, es una solución que ya es como un barco que ya zarpó, ¿no? Y tú que fuiste parte de eso, ¿asignaste de alguna manera, mayor responsabilidad a algo particular para que algo que se inició con mucha expectativa haya terminado en una situación frustrante? Bueno, yo voy a publicar un libro sobre esto, así que lo anuncio por ahora. Viene, todavía no está publicado, pero va a venir. Hay mucho que decir al respecto, evidentemente, pero yo creo que la dimensión que explica a las otras es que el proceso constituyente ocurrió cuando el desarrollo de la crisis que llevó a él había alcanzado un grado que ya había erosionado las condiciones mismas de la conversación política que el proceso constituyente necesitaba. Es decir, esto lo uso solo como una metáfora, ¿no? A ver. Esto es como un incendio que cuando en su desarrollo va destruyendo la red de agua y quemando las compañías de bomberos, ¿no? Es decir, es un problema que al desarrollarse va erosionando las condiciones necesarias para enfrentar ese problema. Claro, exacto. Y esas condiciones son condiciones las condiciones de la conversación y de la liberación política. Y esas condiciones estaban bien erosionadas por el estallido, pero el estallido se explica por el hecho de que el problema no pudo ser enfrentado antes. Hubo intentos de enfrentarlo y esos intentos también fallaron. Esos intentos habrían hecho que un proceso constituyente hubiera ocurrido en condiciones más propicias. Y entonces, el hecho de que el proceso constituyente solo pudiera abrirse una vez de que el país había, entre comillas, estallado, yo creo que explica varias de las distintas explicaciones más puntuales de por qué pasó lo que pasó. Una cosa muy interesante que tú planteaste ahora, ¿cómo entender el que de pronto, mundialmente si tú quieres, se cambia la lógica del statu quo clásico de las democracias, etcétera, y se pasa a una situación donde básicamente tú tienes gente que busca, es una lucha por poder, es una lucha por fuerza, mucho más que lógicas democráticas de generar, no sé, mejores educaciones, mejores estados económicos. No, si tú miras hoy día, es sorprendente la cantidad de gente que para llegar al poder te ofrece, o le ofrece al pueblo, le ofrece situaciones terminales, drásticas. Bueno, en alguna entrevista Steve Bannon, que es uno de los ideólogos de todo esto, desde el lado de la ultraderecha, decía, estamos en guerra, y en guerra lo que se busca no es ganar un argumento, es ganar, claro, ¿no? Es vencer. Yo creo que uno debería dar un paso anterior y preguntarse cómo la democracia asegura o al menos hace probable que la política sea acerca del bien común, que los políticos velen por las cuestiones públicas y no por sus intereses personales. ¿Cómo la democracia asegura digamos, para decirlo simplemente, que la gente haga lo que debe hacer?
en vez de otras cosas. Porque, claro, la democracia, un sistema político no puede descansar en el solo hecho de que las personas son virtuosas, entonces les resulta espontáneo hacer lo correcto, ¿no? Tiene que tener algún mecanismo que haga probable que el que actúa correctamente gana y el que actúa incorrectamente pierde, ¿no? Entonces, como uno asume que los agentes políticos quieren ganar, si están operando en condiciones que el que actúa correctamente gana y el que actúa incorrectamente pierde, entonces tendrán que actuar, o por lo menos fingir que actúan correctamente. Eso es lo que hoy día yo creo que hay un problema. Y lo que la democracia, la manera en que la democracia corregía esto, o sea, hacía probable que el que actúa correctamente gane, o hacía más probable, es que es lo que se llamaba la opinión pública, ¿no? Si, no sé, si aparecía alguien que decía que había tenido cáncer y con eso gana una elección y después se devela que en realidad nunca tuvo cáncer, ese tipo queda inmediatamente excluido de la conversación, queda fuera. No porque hay una sentencia judicial que le impone una sanción, sino porque el peso de la opinión pública es tan grande que no se puede nomás. No acepta una mentira para tratar de ganar algo. Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, si un candidato presidencial dice, yo te voy a recortar 6.000 millones de dólares del presupuesto, que está bien, es una medida más que se puede anunciar, no hay ningún problema de principios contra eso. Pero preguntado una y otra vez durante la campaña, se niega a explicar cómo lo va a hacer o responde con evasivas, de modo que resulta evidente que es simplemente un eslogan sin contenido alguno, o sea, que es un intento de manipulación del electorado. Bueno, lo que uno habría esperado que pasara es que ese candidato hubiera por eso sufrido una pérdida, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en condiciones en que la opinión pública ha perdido esa capacidad. Por distintas razones. Bueno, es que ahí hay un punto muy interesante que pero deriva... si me permite, esto no es una cuestión chilena solamente. A ver. ¿Por qué los presidentes norteamericanos trataban con cortesía a sus invitados al Salón Oval? Estoy mencionando algunos casos obvios, ¿no? Sí. Hay otros mucho más importantes, pero son como notorios estos. ¿Los trataban con cortesía porque eran buenas personas? No, los trataban, o sea, a lo mejor sí, no hay por qué suponer que eran todos unos crápulas, ¿no? Pero una de las razones por las cuales los trataban con cortesía es porque el que se portaba groseramente con ellos perdía ante la opinión pública. Bueno, ya no funciona así. Y como ya la opinión pública ha perdido ese poder racionalizador de la política, entonces la política está como sin nada que la mantenga en check. Bueno, esto es medio difícil de preguntar porque no quiero parecer tremendista ni nada de esto, pero se ha visto en otras oportunidades de la historia el debilitamiento del sistema político democrático al punto de que de pronto todo lo que queda son básicamente gritos guerreros. Y desde ese punto de vista, ¿esto tiene enmienda, tiene posibilidad de enderezarse o no? Bueno, las preguntas por el futuro son siempre tan difíciles de responder, ¿no? Sí. Yo diría, lo primero que deberíamos... O sea, lo primero es notar el problema. El problema es, la democracia supone, para la racionalización de la política, una opinión pública que pueda ejercer esa función, y eso hoy día no está funcionando. Y eso lleva a quien pueda, en los hechos pueda, tener control sobre lo que se discute, puede crear realidades paralelas. Por ejemplo, la realidad de que este país se cae a pedazos. La realidad de que este país está en una crisis de delincuencia tan grave que si uno pone un pie en la calle se arriesga inminentemente a ser atacado. Esas son cosas que son, diría yo, construidas, artificialmente construidas. ¿Por qué no se construían antes de la manera en que se construyen hoy día? ¿Por qué no se hablaba hace 20 años de fake news, por ejemplo? ¿No? ¿Porque la gente decía la verdad? ¿Porque eran buenas personas y ahora son malas personas? No, probablemente las personas son iguales, ¿no? Porque antes, creo yo, había una capacidad de la opinión pública, de la discusión pública, de racionalizar lo que ocurría, que hoy no existe. Y en ese sentido, yo creo que lo que yo creo que estamos viendo es la erosión progresiva de las condiciones de la democracia. Dime una cosa, Fernando. Durante mucho tiempo se hablaba de la democracia básicamente a través de partidos políticos y de líderes, etc. Y de pronto se introdujo una variable que se dio porque, bueno, apareció
una nueva generación, que fue la variable de la brecha etaria, de la brecha de, a ver, tú no solamente tienes pocos años, sino que eso significa de que no conoces, de que no has experimentado la democracia, de que nunca has tenido que, qué sé yo, ganarte los pesos por tu propia cuenta. Y esa situación que la tenemos en Chile, una brecha etaria bastante grande, que cada cierto tiempo alguien dice, estos pendejos que están acá, qué sé yo. A ver, ¿qué tan fuerte es para el ciudadano chileno? O sea, yo creo que hay un problema ahí que en parte se explica por la crisis de los partidos políticos. Porque, digamos, no es que antes no haya habido jóvenes y viejos, ¿no? Sí. O jóvenes y personas de la tercera edad, o adultos mayores. Es que antes, por así decirlo, parte del proceso de socialización política era en los partidos políticos, donde se encontraban las generaciones, ¿no? Porque habían distintas generaciones de socialistas, todas las cuales eran socialistas o demócratas cristianos, o en fin, ¿no? Eso no ha pasado. O sea, eso no es que dejó de pasar, ¿no? En absoluto, por supuesto, pero eso hoy día es cada vez menos común, ¿no? Sí. Y lo que vemos son partidos que en general tienden a definirse, digo en general, enfatizo en general, no quiero decir esta es una cuestión de todo o nada, ¿no? Pero es cada vez más común que haya partidos que tienen una cierta identificación generacional, ¿no? Y entonces ese diálogo intergeneracional que ocurría en los partidos políticos deja de ocurrir. Y eso tiene que ver con la crisis de los partidos. Y desapareció lo que alguna vez dominaba la política, que eran las lógicas ideológicas. A ver, tú tenías la izquierda, tú tenías la derecha. Hoy día una persona de izquierda o de centro izquierda puede perfectamente votar por alguien de derecha y viceversa, si es que la persona que va al cargo, bueno, aplica los botones precisos para convencer a esa persona de que puede arreglar los problemas que tú mismo has descrito. Sí, y yo creo que eso en parte, por cierto que es así, pero parte de eso se explica porque yo creo que hay, como resultado de el desarrollo de esta crisis de legitimación, que no encuentra solución, que no encuentra cómo empezar a corregirse. Hay una ciudadanía, creo yo, que tiene frente a la política institucional, quiero decir, al Congreso, a la presidencia, etcétera, los partidos políticos, una reacción, una actitud fundamentalmente de negatividad, ¿no? De rechazo. Yo no creo que el triunfo de José Antonio Kast, así como tampoco creo que el triunfo de Milei en Argentina hayan significado que repentinamente los argentinos o los chilenos se pusieron de ultraderecha. Porque yo no creo que ese voto mayoritario, haya sido un voto cuyo contenido era apoyo programático a las propuestas del candidato por el cual voto. Era ver una otra oportunidad. ¿Qué candidato voto que refleje, que exprese mi rechazo a la política institucional? El candidato que para la convención fue la lista del pueblo y para el consejo fue el Partido Republicano. O sea, esto políticamente, digamos, ideológicamente es hasta cierto punto neutro, ¿no? La pregunta es, ¿qué candidato o qué opción es la que me permite a mi ciudadano expresar el rechazo a la política institucional? Ahora, pero hay un punto ahí de lo que tú estás diciendo que es bien interesante y te lo quiero preguntar, porque no es baladí que tú pases de alguien que se presenta como encabezando el Frente Amplio, un segmento de coalición de izquierda, qué sé yo, con un empuje etario, además, muy fuerte, etcétera, y que lo vaya a reemplazar a alguien que prácticamente es su contrario. Que cambió la ciudadanía, no les gustó esto y dijeron, no, volvamos un poco a lo clásico de que es más mano dura. ¿Cuál es la lógica de eso? Yo creo que, en parte, por supuesto, todos estos fenómenos son multicausales, entonces hay distintas razones. Pero yo creo que, en parte, es que se trata de un voto negativo. Nosotros estamos acostumbrados, porque es razonable, a interpretar, por ejemplo, los resultados de las elecciones en la clave política izquierda-derecha, lo que uno podría llamar la fractura horizontal, ¿no? Entre izquierda y derecha. Y entonces, claro, si uno lo mira con esa lógica, el resultado de la elección de Boric y la elección de Kast muestra que los chilenos están un poco esquizofrénicos,
¿no? O sea, que están... O que le quieren dar chance a Ya, pero- otra, pero a si uno otra piensa, cosa. si lo que significa la elección de Boric es que la mayoría del país estaba a la izquierda, entonces lo que ha pasado es que la mayoría del país ahora está a la derecha. Sí. ¿No? Y eso es bien extraño. Yo creo que una dimensión importante, no digo todo, pero una dimensión importante de lo que se manifestó para la elección de Boric y se manifestó en la elección de Kast, o se manifestó en la elección de la convención y después en la elección del Consejo, que más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Es que cambió en las condiciones la respuesta a la pregunta: ¿qué opción es la que me permite a mí, ciudadano, expresar rechazo a la política institucional? O sea, tú A dices, los políticos. o sea, Es una fractura vertical. Tú dices que hay una cosa que es prioritaria, incluso a los nombres, las figuras, los partidos. Hay una dimensión, no digo que sea la única. Hay una suerte de queja general contra la política. Yo creo que el candidato que logra presentarse, a mí me podrá parecer bien o mal, correcto o incorrecto, eso es totalmente irrelevante. El candidato que logra presentarse como el que representa, el que permite la expresión de ese rechazo a la política institucional, tiene de entrada no la carrera ganada, porque nunca nadie tiene la carrera ganada, pero tiene recibe por eso un bono extraordinario. Y como la opinión pública ya no sirve para racionalizar la discusión política, como lo vimos en la campaña, entonces, claro, cada uno puede decir exactamente lo que quiere. O sea, se puede decir, voy a echar 300.000 inmigrantes, no me pregunten cómo, pero los voy a echar, y les voy a hacer que paguen su avión, no me pregunten cómo también, o sea, les voy a decir, paguen. Bueno, voy a echar, y después, bueno, en realidad voy a invitarlos a salir. Todo esto es y no tiene ningún costo para el candidato. Bueno, es que aquí tenemos que llegar a un punto constitucional bien interesante. Estados Unidos resolvió de alguna manera ese problema, dándole al presidente la posibilidad de que pueda ser elegido por 4 años inmediatamente después de los primeros 4. Y por lo tanto, tú de inmediatamente sabes si es que la ciudadanía te apoya, tu gobierno generó las condiciones como para hacerlo. Pero acá, como no se puede reelegir, bueno, tú tienes una tendencia, de alguna forma, a que eventualmente se ponga a pendular la cosa. Sí, bueno, yo creo que esa idea norteamericana, o esa regla norteamericana, lo que en realidad significa, en los hechos, es que los periodos presidenciales son de 8 años y hay un momento de ratificación popular en la mitad, ¿no? O sea, el pueblo tiene la oportunidad de decir, mire, la verdad, no sigamos por esta vía. Eso nunca se discutió cuando estaban estudiando los cambios constitucionales. Por cierto, se discutió, no solo se discutió. Esto tiene una historia bien pintoresca. A ver qué pasó. Es la única, que yo recuerde, puedo equivocarme porque puede haber otra, pero menor. Es la única cuestión que se discutió en la Comisión de Sistema Político en la que hubo acuerdo unánime, en que 4 años era inaceptable. Y entonces, unánime. ¿Unánime? Por cierto, después, para la campaña, los mismos que habían firmado las indicaciones que promovían la posibilidad de la reelección, dijeron, no, esto es populismo, y viene la dictadura, y el presidente... por supuesto. Pero fue la única cuestión, o de las muy pocas, en las cuales hubo en la comisión acuerdo unánime. Es que es muy interesante eso, porque de alguna manera la gente está pidiendo, denme la chance de quedarme si es que yo considero que son buenos, o de sacarlos si es que son malos, pero el solamente argumento sacarlos. fundamental era, es evidente que si uno piensa en un gobierno que tenga una agenda que vaya más allá de administrar el país, ¿no? una agenda en alguna dimensión transformadora, 4 años es imposible. Es decir, cuando se trata de enfrentar reformas profundas, el periodo de 4 años las hacen los hechos imposibles. La decisión de que los periodos presidenciales son de 4 años, en el fondo, es una decisión de que los gobiernos van a ser gobiernos de pura administración. Y había un consenso unánime en que eso era inadecuado. Y la solución entonces era alargar el periodo presidencial. Pero al mismo tiempo había la idea de que tienen que coincidir con las elecciones parlamentarias, ¿no? Entonces no podían ser 6 años como eran bajo la Constitución del 25. Sí. Tenían que ser 8 años. Pero 8 años, un periodo de 8 años es un poquito mucho.
es muy largo. Claro, pero tú Y entonces tienes, la solución- tú tienes la posibilidad de, La solución de preguntarle a la gente si Es lo decir, quiere. bueno, vamos a tener periodo de 8 años, pero vamos a permitir un pronunciamiento popular Sí. entre medio. Y eso, Bueno, la manera en que se articula, es decir, se permite una reelección. Para los efectos prácticos no pasó. No pasó. Y ahora, Y seguimos teniendo gobiernos que solo pueden administrar y que para no ser vistos como administrar necesitan, bueno, lo estamos viendo ahora y están anunciando, ¿no? Que la partida sea partida de caballo inglés, ¿no? O sea, que la partida sea con todo al principio, porque el primer año es como el primer y el segundo año es lo que importa. Mientras hay una sociedad que evidentemente reclama, y por supuesto si uno es de izquierda o de derecha lo interpretará de modo distinto, pero que reclama transformaciones considerables. ahora si tú tuvieras que decir 2 o 3 cosas que este gobierno va a legar al país, le va a dejar al país que merecen tanto el aplauso o el chiflido, ¿qué escogería? A ver, ¿cuál no fue lo que se pensaba o quedaron cortos? O sea, ¿Y eso cuáles es fueron interesante. las cosas No, buenas? yo puedo dar un ejemplo de una que es las dos cosas, que no fue lo que se pensaba, pero que al final termina siendo una cosa que yo creo que es importante. A ver, Que es digamos, lo que en su momento era la política nacional del litio, que terminó siendo el acuerdo entre Codelco y SQM, ¿no? Que cuando se anunció, ¿no? Los críticos del Frente Amplio decían esto es la derrota cultural porque las empresas del yerno de Pinochet, etc. Pero yo creo que es una cuestión bien importante. Y es bien importante porque abre posibilidades para que Codelco, con una lógica pública, bueno, empiece a hacer realidad la idea de un modelo distinto de desarrollo en relación con el litio, de modo que ese modelo después pueda ir replicándose en otras esferas. Por supuesto, el solo acuerdo no asegura eso. pero Pero- ahora todo esto que estamos viendo con las posibilidades de China, qué sé yo, y toda esta relación intrasubmarina, digamos, parece que va contra la lógica No, o sea, de lo que se hizo. Yo creo que es fundamental que el Estado tenga una posibilidad, alguna manera de dar una orientación estratégica al desarrollo. La idea de que sin orientación alguna, cada uno buscando su propia utilidad, que es la lógica neoliberal, va a producirse el desarrollo. Yo creo que en Chile produjo de crecimiento, es verdad, y tocó techo. Y entonces eso, yo creo, la posibilidad de una alternativa distinta es lo que se abre, no se realiza, se abre con lo que se ha hecho en materia de litio. Yo creo que es una cuestión extraordinaria por eso. Por cierto, el hecho de que para hacer eso sea necesario beneficiar al yerno o ex yerno del dictador es algo que a nadie le puede parecer bien, por cierto, pero las cuestiones son mucho más, lo que está en juego es mucho más importante. Déjame Entonces, yo hacer- diría, entre las cosas que yo creo que es importante que este gobierno ha hecho, es lo que se hizo en materia de litio. Porque además, litio y otras cosas son recursos del futuro, o sea, es lo que, lo que viene. Por cierto, eso lleva a la otra cuestión que tú mencionabas. Porque eso quiere decir que el litio es un recurso estratégico y sabemos lo que en esta época estratégico significa. El cable chino es estratégico. Por eso. El por cable es ejemplo. estratégico. El litio es estratégico. ¿Y qué quiere decir, bajo la doctrina Dunroe, tener un recurso estratégico? Bueno, es un riesgo para la soberanía, hay que decirlo, ¿no? Y sobre todo un riesgo para la soberanía cuando tenemos un presidente o cuando vamos a tener un presidente que no parece principalmente preocupado por afirmar la soberanía de Chile, y sí parece principalmente preocupado por tener buenas relaciones con quien amenaza la soberanía de Chile, que es el presidente de Estados Unidos. Tú estás señalando eso porque crees que el presidente electo, José Antonio Kast, no ha sido todo a ver, no ha hecho una revisión de su relación con Estados Unidos que involucre, bueno, lo bueno y lo malo, porque... O sea, acaba de pasar que Estados Unidos ha sancionado a funcionarios públicos chilenos por haber Sí. tomado una decisión que en términos del debate interno podrá discutirse todo lo que se quiera, pero que evidentemente es no una decisión, es un proceso que podría llevar a una decisión, ¿no? Sí. Sobre una decisión soberana, ¿no? El presidente de Estados Unidos sanciona personalmente a funcionarios públicos chilenos. Y el presidente electo pero no es mucho más grave, quizás más asustadizo, el que se hagan cargo del petróleo de otro país.
Bueno, está bien, por cierto. Porque por nosotros cierto. tenemos cobre, tenemos tierras raras, Bueno, tenemos unas cosas maravillosas. Exactamente pero, a eso. pero es lo son que me estoy nuestras, refiriendo. Bueno, así como el petróleo era de esos países, ¿no? Sí, pues. Sí, pues, son nuestras. Pero tener recursos estratégicos hoy día, bajo la doctrina Monroe, es un riesgo. Un riesgo. No quiero decir que sería mejor no tenerlos. Lo que quiero decir es que plantea un problema geopolítico internacional en el contexto actual Y desde el del punto- cual y uno para no ha terminar, recibido buena... Para terminar, y desde el punto de vista de lo que a ti te gustaría ver del presidente Kast, para poder decir, ¿sabes qué? Esto está enfilándose bien, siendo que tú eres una persona de otro sector, pero dándole la chance de que lo pueda hacer. ¿Qué es lo que tú crees que debiera hacer? A ver, yo creo que lo primero... Yo no creo que vaya a hacerlo. Yo creo que, porque ha mostrado que no le interesa. Yo creo que lo primero... Mira, voy a partir por una cuestión bastante trivial, que puede parecer bastante trivial. Lo primero es mostrar que le preocupa la salud de la discusión democrática. Fíjate tú, todos los sistemas tienen mecanismos que permiten que la comunicación fluya a pesar de que el conflicto se intensifique. Porque todos los sistemas están pensados para resistir que haya conflicto. Si hay conflicto, ¿no? Y hay discusión, y la discusión no solo es discusión de argumento en un salón, sino también es conflicto político, y etc. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se mantiene la comunicación en condiciones de conflicto? Y entonces hay ciertas, por así decirlo, convenciones, ¿no? Que es lo que suelen caracterizarse como las instituciones republicanas. Cuando se habla de estas cuestiones, oportunidades republicanas, lo que está haciendo, por ejemplo, es la manera en que el presidente que sale llama en la noche del día de la elección al candidato que ganó y que ahora es presidente electo, y ignorando las diferencias políticas, lo reconoce como alguien legítimo. Claro. Por el cual entonces con el cual hay que conversar, hay un montón de cosas que planificar, etcétera. Eso es uno de estos mecanismos para mantener la comunicación fluyendo a pesar de la intensificación del conflicto político, ¿no? Y yo creo que el presidente electo ha mostrado bastante desprecio por esa, o sea, lo que ocurrió con la reunión aquella que tuvo con el presidente. Esas reuniones de traspaso, ¿no? También son una oportunidad, son mecanismos que permiten asegurar la mantención de la comunicación a pesar de la intensificación del conflicto político. Y yo creo que ha mostrado que no le interesa eso, que es la misma lógica que ha usado Trump. Trump se ha preocupado prácticamente de reventar cada una de esas cosas, ¿no? O sea, hasta la foto que pone de Biden en la Casa Blanca, ¿no? Bueno, es una instancia, lo aprovecha como una oportunidad, no para crear las condiciones para mantener abierta la comunicación en condiciones de conflicto político, sino para golpearle una vez no más. estamos en el tiempo, pero te voy a preguntar, si te preguntara el presidente electo, ¿tienes algo que decirme? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería el consejo? ¿Cuál sería la sugerencia? Bueno, no me va a preguntar, No, ciertamente. pero siempre está la posibilidad. Y como no me va a preguntar, no es una cosa que yo haya pensado especialmente. Ok, piénsala rápido. Yo te diría en parte lo que te he estado diciendo. Yo creo que hoy día las condiciones de la política democrática están seriamente erosionadas. Y eso puede ser, por supuesto, eso en parte es algo que escapa a lo que pasa en Chile o no. O sea, es algo que se explica por razones más profundas, globales. La explicación tiene que ser global. Pero que la explicación sea global no quita que los agentes políticos pueden acelerar ese proceso, agudizarlo o actuar de modo tal de que de ralentizarlo, de dificultarlo, de compensarlo de alguna manera. Y yo diría que esa es una de las cuestiones principales que hoy día está... yo creo que una de las cuestiones principales que quienes actúan políticamente deberían tener presente. No creo que vaya a ser algo muy importante para él, porque todo el lenguaje de la batalla cultural, precisamente, ¿no? De que esto es una batalla,
No tenemos adversarios, tenemos enemigos, decía algún orador en alguna cosa del Partido Nacional Libertario. Entiende que cada una de estas formas que permiten mantener la comunicación son concesiones al enemigo. Y entonces que hay que reventarlas una tras otra. Y eso es lo que yo creo que estamos... ese es el riesgo que viene. Claro, si el presidente entendiera la importancia de esto y hiciera lo posible para mantenerla, claro, eso cambiaría mi opinión sobre el presidente electo. Pero yo tengo la impresión de que mi opinión, que no va a pasar lo necesario para que vamos a ver, a veces... Por cierto. Pueden siempre darse condiciones de, sí, pero de por unidad. otro lado, eso es lo mismo que suele decirse en estos casos, ¿no? También había gente que decía, no, Trump ahora cuando llega, sobre todo la primera vez, cuando llega al gobierno, no va a ser tan terrible, porque las cosas que decía no las va a hacer, y vaya si las hizo. Sí. Pero Trump es Trump. Vamos a ver. Sí, Trump, por cierto, Trump es Trump. Pero tiene un efecto de demostración, lo que se llamaba en su momento efecto de demostración considerable. Fernando Archia, muchas gracias por haber estado con nosotros gracias hoy día. Que te vaya muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.